Bien, tenemos una infografía con lo que será la toma de posesión de Donald Trump hoy, en el día de hoy en Washington. Tiene previsto principales de la ceremonia de juramento. Esta es la hora de Washington, dice 9:30. 9:30 es una hora más temprano que nosotros, Washington. A 9:30 se inician las actualizaciones musicales. Habrá una misa en la iglesia St. John's, ceremonia de juramento, desfile hasta la Casa Blanca con 8,000 participantes, 3 bailes inaugurales en 2 sedes. Al mediodía, hora de Washington, 11 de la mañana, déjame ver, si es una hora menos que aquí, entonces vendría siendo la 1 de la tarde de aquí. Obama y su esposa Michelle se retirarán en el helicóptero luego de la toma de juramento y se entonará el himno nacional y habrá palabras de religiosos. El presidente Donald Trump jurará con las manos sobre 2 Biblias. La Biblia usada por Abraham Lincoln y por Barack Obama en su anterior juramentación, y también jurará sobre la Biblia que le regaló su madre cuando tenía 12 años de edad. Vemos una distribución de cómo estarán en el Capitolio distribuido el público. Los diplomáticos serán quienes estarán más cerca, senadores, gobernadores, diputados y la banda de música en la parte de aquí abajo. Hay programadas varias protestas para hoy y para mañana en Washington. Lo van a esperar con protestas. Bien, vemos una vista del perímetro de seguridad que va a seguir Donald Trump. Aquí está. Bien, señores, mientras tanto en el plano local vamos a ver lo que nos tiene el Diario Libre, que nos dice: organizaciones exigen Odebrecht sea el inicio del fin de la impunidad. Empresarios y grupos sociales piden al procurador que sea firme y ágil. Interrogan al exministro de Obras Públicas Díaz Rúa. También acude el gerente de la empresa brasileña, mientras el director del DNI demanda civismo a organizadores de la marcha del domingo. Tenemos también unidad y progreso. Las promesas de Donald Trump desde anoche se registran protestas en Washington, en vísperas de la investidura del magnate, ahora presidente. Las águilas pican adelante. Harán operativo por día feriado, Día de la Altagracia. Mucha gente se desplaza para Higüey. Junta Central Electoral solicita que expliquen deuda. Educación y ADP coordinan planes y opinión de ministro afecta diálogo. Ya están calentando la pista para Carnaval de la Vega. Cerraron un aserradero en Valle Nuevo ayer. Vamos a ver entonces el listín diario, lo que nos tiene en portada en esta mañana. Aquí está el listín. Dice que exigen firmeza en caso de Odebrecht. Ayer interrogaron al exministro Víctor Díaz. Declaró que asistió al interrogatorio sobre sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht para ejercer un deber ciudadano. Mientras tanto, medio centenar de gremios empresariales expresaron total apoyo a la Procuraduría en su investigación sobre los sobornos por 92 millones de dólares entregados por Odebrecht en el país. Mientras tanto, en Brasil falleció en un accidente aéreo el juez Teori Savasky. El juez del caso que involucra a Odebrecht es la persona que estaba homologando los interrogatorios con las pruebas allá en Brasil sobre presunto soborno. Una desafortunada coincidencia que en un accidente aéreo, los accidentes aéreos no son tan frecuentes, y que precisamente en ese accidente muriera la persona que tiene a su cargo uno de los escándalos de corrupción más grandes de Latinoamérica. Doctor Espinosa, hay teorías de conspiración. Bueno, yo independientemente, Carlos, de que siempre existen, es una responsabilidad de las autoridades de aeronáutica civil de Brasil establecer qué ocurrió con este accidente aéreo en que murió
la persona que tenía en principio la mayor responsabilidad e información con relación al caso Lava Jato, que ha revolucionado a Brasil y también ha impactado en el resto de América Latina y del mundo. Por lo tanto, debe emplearse a fondo. Era una aeronave privada, lógicamente, en la que se transportaba el juez. Y pudo haber sido una coincidencia, por lo tanto, a quien compete despejar todo tipo de duda de que no haya sido un accidente, sino un atentado intencional, es justamente a las autoridades brasileñas, que imagino buscarán también colaboración de autoridades y de organismos internacionales de aviación, sí, para claro, tratar de dar la explicación más convincente y veraz posible en relación al hecho. Sí, Pero es porque, justamente... oye, es que están pasando cosas que uno como que dice, son demasiadas coincidencias. Un hombre que tenía tantos enemigos poderosos, que se había granjeado ya tantos enemigos poderosos y adinerado en distintas partes del mundo, venir a pasarle eso. Y la cantidad de información que dicen los medios que manejaba justamente por el rol que había estado desempeñando en el proceso de instrucción de este caso. Es un juez del Tribunal Supremo de Brasil, federal, en el que parece que se va junto con él informaciones importantes que solo él manejaba y que de hecho implicaría reabrir y partir de cero en la investigación, por la cantidad de situaciones que en torno a él giraban. Pero además, según todos los cables internacionales, parece que el próximo mes iba a ser crucial también para la definición y la continuación del caso. Entonces, todo esto coincide en estos momentos que se acercan, digamos, días importantes en torno a Lava Jato. Pero, ok, ahora yo quisiera que tú me describieras qué tan importante, o sea, cuál es, en qué consistía la labor que estaba desarrollando ese juez, porque es un procedimiento habitual en todos los sistemas judiciales. Eso era como, no sé si, aclárame por si yo entendí mal, era una comprobación de la veracidad de lo que se había dicho durante los interrogatorios que le estaba haciendo. Él era el juez encargado de llevar la instrucción del caso y de entrevistar e interrogar a importantes personas que estaban siendo objeto de esta investigación. Sí, él era el responsable de la instrucción del caso, la investigación, y por eso que se ha afirmado que mantenía y tenía un conjunto de informaciones de suma importancia y que habían estado dando resultados con relación a todo lo que hemos estado observando y viviendo en términos de este caso, que tiene una parte importante de la clase política y empresarial de Brasil de patas arriba. Entonces, por eso la importancia de este juez y lo que se llevó hacia la tumba. Ay, Dios mío. Así es la cosa, señores. Bien, aquí tenemos el periódico El Caribe, nos dice que aumentarán a maestros con buen desempeño. Una consultora privada evaluará a los docentes y de los resultados se aplicarán incentivos de hasta un 32%. Detectan 13,000 problemas en planteles. Bueno, parece que ya están buscando qué hacer con el 4% después que parece que sin querer le dimos idea de cómo gastar el dinero después que... Uno no se puede, Carlos, oponer a las políticas de incentivo, porque todo el que trabaja quiere cada día mejorar su condición salarial. Si es un mecanismo que se establece incentivo basado sobre evaluación de rendimiento, me parece bien, porque al final, querramos o no, una parte de esos recursos tendrán que invertirse
en mejorar las condiciones de vida del personal docente y del personal administrativo. Lo que yo reitero que es inconcebible, que no hay una sola explicación razonable o convincente por qué carajo todavía hay centros educativos que no han recibido los textos escolares. Yo quisiera saber, y si hay cuarto, yo tampoco ¿por qué no lo han recibido? Escucho reclamo por parte del ADP en ese sentido. Y los muchachos se están quejando, porque ahora están haciendo clases, consultando solo en internet, sin que le hayan suplido los textos que contempla el programa educativo. Entonces, eso sí es una irresponsabilidad que merece ser explicada por las autoridades del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Pero ya el año va por mitad. A mitad de año, así es. Va a mitad de año. Ya los primeros exámenes, los parciales, ya pasaron. Y estamos ya entrando a los últimos meses, digámoslo así, de clase. Entonces, en esas circunstancias, tienen que explicar. Es un problema de logística lo que ha pasado. Pues yo te voy a decir, hay centros tan cercanos como que están en la provincia que no le han llegado los textos escolares. La provincia de Santo Domingo. Que hay un problema con el proveedor. Uno que está al final de la autopista San Isidro. A ese no le ha llegado. Ellos saben dónde es. Oye. Y eso no, y te digo, eso no. Yo soy testigo de excepción de ese caso. Porque mis hijos, 2 de ellos, estudian en esa escuela. Dios mío. Y así como en ellos hay otras escuelas que no le han llegado los útiles escolares, que es una responsabilidad única del ministerio, no puede delegarla. Y si las personas que se han contratado para la distribución de esto, porque para todo se hace un concurso y no es malo, hasta para logística, si no han cumplido, porque revisen esa situación, si ese es el problema, o si no se han impreso los libros, también que lo digan. Y los profesores que asuman la responsabilidad de demandar que a los centros lleguen los útiles escolares y toda la instrumentación que se utiliza para impartir la docencia. No puede ser solo el tema de la mejoría de su salario. Tiene que verse el problema con la integralidad que amerita. Entonces, ojalá expliquen y que no culmine el año sin que lleguen los textos escolares a los diferentes centros educativos. Bueno, sí es. Ya está haciendo sus maletas el embajador norteamericano James Brewster, quien dijo que dejaría sus funciones tan pronto tomara posesión Donald Trump. Ahí, antes de su partida fue condecorado como pasa con todos los representantes extranjeros. No, aunque lo parezca, no fue una distinción especial para él, sino que todo embajador que presta funciones acá en República Dominicana es condecorado. Es una cortesía diplomática que se tiene. En este caso también recibió el reconocimiento, lo que vemos en la foto, de los señores Manuel Estrella y Félix García, en nombre de la Junta de Directores del Centro Cultural Dominico-Americano de Santiago. Junto también Loli Tavares Estrella, junto al embajador Brewster, el encargado de Asuntos Públicos, Chase Beamer, de la Embajada de Estados Unidos. Donald Trump asume presidencia de Estados Unidos hoy, como habíamos dicho. Medina pasa hospitales del Seguro Social al Servicio Nacional de Salud mediante el decreto 9-17, consolidando en una sola administración y gerencia la operación de todos los centros de salud públicos. Podemos decir entonces, ha fallecido en la ciudad capital el Instituto Dominicano de Seguros Sociales. No, quedan algunas funciones. No. Se queda con la función. La estancia infantil. Se queda con la estancia infantil. Y la ARL, sí. Queda con la función que tiene. Pero va a haber queda algo de nostalgia para la gente que tuvo que ver con el hospital, ya sea
hasta como pariente de paciente o como persona que desempeñó algún servicio. Ahora, es que el hospital no desaparece. No. Lo que desaparece es la función de administración, La función de administración que tenía el IDSS. Ahora pasa al Sistema Nacional de Salud. Sí, pero el hecho, eso no significa, después vamos a ver con el doctor Jacín, a ver si él nos explica un poquito con respecto a eso, pero eso no significa que un médico que antes estaba exclusivamente en hospital del Seguro Social en cualquier momento puede ser enviado a un hospital de salud pública. Del sistema de salud. Es del sistema. Ya. Y el personal... Hay un problema ahora serio, que hay sitios que estaban en los dos. Ajá. Vamos a hablar de eso ahorita. Vamos a hablar de eso luego, señor. El cruce de nómina, doctor, ahí puede afectar. Sí, es de que... La persona... ¿De A qué? veces se ponen los dos apellidos. Estaba José Ernesto Cruz Infante. Y lo invierten. Entonces, José Cruz y Ernesto Infante. O sea, él tiene doble identidad dependiendo de Seguro Social o Salud Pública, bro. Vamos a ver. Ese nombre no existe. Y el problema es cuando Es un nombre prestan ficticio. servicio a la misma hora en dos hospitales diferentes. Sí. Ay, Dios mío. Ya lo ponen uno y subir el sueldo y ya. Sí. Bueno, señores, ayer sepultaron a Mamellón. Murió a la edad de 86 años y fue sepultado en el Jardín Memorial. Ya se van acabando los políticos icónicos. El periódico Hoy nos presenta Donald Trump junto a su esposa Melania. Será juramentado hoy como presidente de Estados Unidos. Prometió unificar a la nación que dividió con sus palabras y actitudes y hacer lo que nunca se ha hecho. ¿Cómo va a ser? No. Hacer lo que por décadas no se ha hecho. Eso es lo mismo. No, pero vean acá. Donald Trump va a hacer lo que nunca se ha hecho. No, yo creo que Ya lo está haciendo. Y en algún momento hablamos que ese era uno de los desafíos que tenía, tratar de Pero es que es una recomponer a lo cosa- interno el fraccionamiento Sí. que durante su campaña provocó. Yo no sé si será una tarea fácil para él, pero tendrá que hacer un gran esfuerzo para convencer a una cantidad importante de norteamericanos inconforme no solo con su elección, sino con la forma en cómo se ha manejado, que entienden ha sido muy atropellante y ha provocado ese nivel de irritación que hay. De hecho, creo que hace tiempo no se recibía la juramentación de un presidente o la toma de posesión de un presidente norteamericano en un ambiente de convocatoria de protestas, y en ese ambiente va a recibir el señor Trump el mandato que muchos aspiran que no sea por 8 años, sino que sean 4. Ahí no se puede aplicar y nunca más, Mira. ¿verdad? Pero, de hecho, ya las especulaciones que uno pueda tener con respecto a qué va a hacer este señor en función de cómo se ha manejado, tiene ya que guardarla y ver a partir de hoy o de mañana resultados concretos de cómo se va a manejar desde esa posición tan importante que va a ocupar no solo para los norteamericanos, sino que por la influencia política, militar y lo que implica el mercado de consumo norteamericano, ejerce entonces hacia el resto del mundo. Por lo tanto, es una situación muy especial en la que llega este señor con muchas evaluaciones, posiciones a favor o en contra de qué va a ocurrir con el tema de la globalización, qué va a ocurrir en el mundo económico, qué va a ocurrir con los migrantes y con otras muchas situaciones de importancia que se ha estado manejando, el tema de su política exterior. ¿Cómo Mira, va? yo creo que Trump va a decepcionar a mucha gente, a decepcionarla en el sentido de los que esperaban que él hiciera las cosas malas, y a lo mejor, aunque sea de carambola, le pueden quedar bien. La sociedad norteamericana, a juzgar por lo que ha sucedido en algunas ocasiones, se suele orientarse muchas veces por las expectativas.
Pero hay que tomar en cuenta, Trump dijo lo que habló de la manera que se necesitaba para llegar a ser presidente. Pero yo pienso Después que esté arriba puede ser que haga lo que le dé la gana. O al quizás haga igual la que como cosa decía diferente. el doctor, la galletica Oreo, que resultó ser Obama. Muchos tenían unas expectativas muy altas en términos de qué podría ser la gestión de Obama. Como no solo en función del primer afroamericano o presidente negro que llega al poder de los Estados Unidos, sino que se vendía como un político de carácter progresista, que iba más allá de las posiciones que históricamente han asumido los representantes del Partido Demócrata. Y eso llevó tanto las expectativas que los organismos internacionales, como los organizadores del Nobel de la Paz, se lo entregaron de manera anticipada. Pero resultó que, muy posible, él no hizo todo lo que quería, sino todo lo que el sistema, el establishment, lo que implica el imperio, le permitió hacer. Fíjate que uno de sus temas que más simpatía había ocupado era el tema de la política exterior y de la guerra. Sin embargo, según todas las informaciones que se han recobrado, ha sido el único presidente que durante sus 8 años no ha habido un cese a fuego en algún lugar del mundo donde está incluido. Ahí yo estaba viendo un sondeo de que en un determinado periodo de gobierno de Obama se estaban tirando 2 bombas por hora. No hubo. Es decir, que tampoco en eso, quizás no era únicamente su voluntad, sino justamente lo que decíamos, la presión que ejerce ese establishment norteamericano y cómo el negocio de la guerra no se puede acabar porque se le ocurra a un muchachito. Ahora, igual, Donald Trump pienso que será lo mismo, pero a lo mejor inverso, ¿verdad? Donald Trump a lo mejor podrá tener un par de meses libertad de ahora. Mira, ¿tú sabes va a tener que encarrilarse a los intereses de ese poderío norteamericano. Y si se sale de ahí, el doctor también ha sido reiterativo, los norteamericanos saben cómo salir de los problemas sin convocar elecciones. Ellos los resuelven. Y él lo tiene presente. Sí. Entonces, las experiencias no son para improvisarla, sino para asumirla y tomarla en cuenta hacia el futuro. Y creo que eso va a ocurrir con el señor Trump. Mira, a mí lo que me da, ¿cómo te digo? Que me pone en expectación en cuanto a esto es que Trump, un empresario, y la influencia que tiene las elecciones y la política norteamericana, influencia en el sentido de dar ideas y de mostrar cómo funcionan las cosas, las variaciones de cómo son los asuntos en política internacional. A veces me da la impresión como de que se está abriendo la era del presidente empresario. Es decir, como que quizás eso puede ser como un precedente que puede servir de ejemplo para otras personas que pueden tener aspiraciones, que son del mundo empresarial y que pudieran quizás a raíz de lo que pasó con Trump, sentirse interesado en la búsqueda del poder del empresariado. Bueno. Antes de no pasar, doctor, ¿hay experiencia de algún país donde hayan matado más presidentes en ejercicio que en Estados Unidos? En África han matado varios. En Haití. No, ¿quién mataron? No. Aquí no mataba a nadie. No. Aquí nada más mataron a Mon Cáceres, y a Guzmán. Bueno, Guzmán se mató él. Y Trujillo en el momento que lo matan, digamos que no ocupaba... No, personas que murieron en el poder, perdón. Claro. Lili, no, aquí hay 4. Moncáceres. Lili, Trujillo, Moncáceres. No sé. Y Trujillo no se puede decir que estaba en el poder. Ejercía el jefe. Estoy hablando del jefe del país. Claro. Para la marcha, que le vaya bien, señor. Él organiza la del 22. Ajá, sí. En apoyo al gobierno. No, espérese, doctor, la del 22. Si va la del 22 nos juntamos allá. Pero doctor, ahora, si era la del 31. Pero doctor, usted dice que hay gente del mismo gobierno que va para la del 22. Óyeme, yo te voy a decir una cosa. La marcha contra la impunidad. Lo primero que tú me tienes que decir, ¿contra quién es?
Contra la impunidad. Contra la No impunidad. sea tan etéreo. ¿Contra quién es? Es que usted quiere... Porque aquí no hay una marcha ahora mismo contra el parricidio. No. No hay una contra el Ni parricidio. contra el feminicidio. Porque no hay... No, el feminicidio puede haber una, Sí. pero contra el parricidio no hay. ¿Verdad? No. Porque aquí no están matando padres, ¿verdad? No. Entonces, si es contra la impunidad, hay impunidad. Que me la señalen. Que me la señalen. Pero entonces yo ir a los departamentos que violan ese sagrado de Yo se la voy a pasar, Pero los fíjate, casos. ¿Contra qué es? Porque yo vi una cosa interesante. ¿Cuándo es la marcha contra la impunidad? El 22. El domingo. ¿Quién convoca? Un El conjunto- pueblo. grupo de la sociedad no, civil. No. ¿Quién convoca? No digamos que es el pueblo. Hay un conjunto de No. organizaciones de la sociedad civil que están convocando esa marcha. Sí, en la que- organizaciones de sociedad civil. Pero también Sí, hay pero hay- personalidades que algunas personas se sienten identificadas con ella, que se sienten motivados a ir también porque una persona que consideran correcta también está ahí convocando. Ahora yo me pregunto, ¿es una marcha contra actuaciones del gobierno actual? No, doctor, yo creo que lo que se está pidiendo es romper ya con una cadena de complicidades, doctor, porque es que Sí, lo que pero se no está sea pidiendo tan es- etéreo. doctor, lo que Yo lo que quiero entender es lo siguiente. Tú tienes que decirme dónde es la impunidad. ¿Por qué hoy a las organizaciones populares de la sociedad civil y de la ciudadanía, de todo el mundo, se une el otro sector? Bueno, El doctor. único sector que no firmó el documento de los empresariados, ¿sé quién fue? La Cámara Dominicana de la Construcción. No la de vivienda, no la de vivienda y apartamentos. La Cámara Dominicana de la... ¿Por qué? Porque la mayoría de los miembros importantes de esa Cámara, ayer te lo leí, que son la contrapartida de Odebrecht. Ah, Todos son... yo pensé que era porque usaba mano de obra haitiana. No. Esas son la contrapartida de Odebrecht. Los 10 o 12 empresas y subcontratistas que no están ahí en el cosa, contratistas y subcontratistas. Porque yo te voy a poner un ejemplo. Ahí están las personas que tienen flota de vehículos, de camiones de volteo, de tractores, de qué sé yo. Están están en sociedad con Odebrecht. No, pero le trabajaron a los contratistas y cobraron. Sí. Entonces, todo el sector de la construcción, todo no firmó. No firma para Bien, ir a la no marcha. firmó. Fuera de ese sector y yo, somos los únicos que no lo hemos firmado. Doctor, Nada más somos doctor, dos, doctor. pero ok, no, espérate, vamos a analizar, vamos a deshuesar el asunto. El doctor pregunta, ¿contra quién es la marcha? Contra la impunidad. No, Ok, es por... ¿cuál impunidad? Doctor, la impunidad que se propicia desde la justicia, de una justicia hecha como traje a la medida de un partido, de un gobierno que han impedido que gente que hizo muchísimas cosas malas esté tras las rejas. Podemos decir que esa es una forma de impunidad. También la impunidad que surge a partir de que el que viene después, el que sucede al otro, dice, yo no voy a ser pendejo, yo voy a aprovecharme también de mi paso por el poder y vamos a hacer como digo yo, que el más serio sea el que mejor esconda la prueba. Mira, yo creo y reitero que esta actividad es importante. Y en mi lógica y lo que he visto, no se está convocando contra una organización o una persona en específico, sino en contra de una práctica, de una conducta que ha asumido el Estado Dominicano en la persona, si lo quiere personificar, de quienes han ejercido el poder, desde la Presidencia de la República, pasando por el Ministerio Público, llegando a el Poder Judicial.
digamos que son los responsables, en principio, de trazar las políticas de cara a combatir la corrupción y también de cara a combatir esa práctica cotidiana de impunidad. Pues contra la justicia y contra el contra el poder ejecutivo y No, judicial. es contra una práctica, es diferente, es contra una práctica que hemos estado desarrollando en el país. Por eso yo reitero que no es solo en contra del PLD, la corrupción PLDista, y la del PRD-PRM, y la del Partido Reformista, y la corrupción de esos partiditos pequeños que Por son eso. cómplices en el ejercicio del poder que han hecho esas Por organizaciones. eso es que el doctor dice que hay gente que vaya a la marcha y va a mirar para la de y va con Pero el deseo de justamente, preguntar qué hace este aquí, qué hace este aquí. Justamente, usted no puede sacarlo de ahí, pero la gente tiene ya que darle señal a las autoridades que es necesario cambiar esa práctica que hemos estado asumiendo, que ha hecho que el tema de la corrupción pareciera ser parte de la cultura política y de la sociedad el que no dominicana. puede explicarle a sus hijos de dónde sacó su dinero, que no vaya a la No, marcha. lo que yo quiero preguntar una cosa. En lo que ustedes hablaban, yo veía los 250 casos que se está pidiendo que no haya impunidad. Y vi alrededor de 10. Y yo me pregunto, en el caso de el Banco Peravia, que está dentro de los casos que hubo impunidad, ¿dónde tuvo la falla? ¿En que no se ha pedido en extradición a Santorro o que no metieron a Pimentel Caré en el expediente? ¿En qué que está la falta? Porque por algo te ese caso No, ahí. yo estaba pensando que, y yo me fui por otro lado, que si la falla estaba en la supervisión. No, eso, ahí se parece que ahí no hay cuestionamiento, Que que, si fue había una No, porque falla. ellos fue que sometieron. Baja en la supervisión deliberada. Bueno, en el caso de Bahía de las Águilas, ¿en manos de quién quedó la tierra? ¿Del Estado o de los usurpadores? ¿Cuál fue la sentencia final? La sentencia final, el Estado. ¿Se quedó con la tierra? No, el Estado recupera. El Estado La recuperó. recupera su tierra, sí. Entonces- Sentencia final no, porque eso sigue en los tribunales. Sigue aún. Entonces, ¿se puede meter ese caso ahí? El tema es, doctor, consecuencias, las personas que desarrollaron ese accionar en el caso de Bahía de las Águilas. Ok. ¿Qué ha pasado en el con caso ellos? de Oizoe, los dos ingenieros que estaban picoteando ahí no es suficiente, hay que buscar el jefe de ellos. Yo creo que debería. ¿Eh? Desde el punto de vista de esa gente, debería buscarse el jefe de ellos. Bueno, pero si tú estás aquí, tú estás trabajando aquí, y viene Es más, yo te puedo decir hasta el nombre del político. Pero no te lo voy a decir porque nosotros somos medio amigos. No, y viene, espérate, viene y te doctor. dice, ¿cómo se llama? Carlos, mira, tú eres un comunicador honesto porque tú tienes un historial muy bueno, pero yo tengo aquí 10,000 pesos porque Julito me está cobrando por una cuña 100,000 pesos. Entonces yo te voy a dar 10,000 pesos para que tú, las noticias en que yo te traiga, tú me las leas. Y yo no estoy enterado. Entonces se descubre que hubo una combinación. Ok. Entonces, yo debo ser acusado por eso. No, de ninguna manera. Ahora, doctor, es lo que usted dice, pero a veces hay gente que tiene, como siempre, se ha fomentado mucho el escepticismo en la gente, de que siempre creen que detrás de lo que se ve hay algo más. Siempre hay Y algo por más, eso es pero que siempre- pero dicen siempre que hay algo esa más. gente Pero actuaba muy con bien, muy complicidad. bien. Esa Siempre gente hay estaba algo. ahí Vamos a adentro suponer, haciendo doctor, lo que otro le mandaba. Vamos a suponer que en ese caso Siempre hay algo del más. ingeniero que se suicidó sea así. No hay más nadie involucrado. Muy bien. A pesar de que dicen que el perro huevero come huevo aunque le quemen la boca. Y en el caso de la sobrevaluación del Darío Contreras, que ejecutó la Oficina Supervisora de Obras del Estado. Porque muy bien,
Pues, ¿debe estar o no debe estar? ¿Debe abrirse una investigación al respecto? No, lo que pasa es que es la forma. Yo, por ejemplo, te digo, si el Consejo de Hombres de Empresa, la Asociación de Farmacia, los que firman el comunicado, ellos saben bien el problema de los hospitales, por ejemplo. El problema de los hospitales. Darío Contreras, Cabral Ibáez, Marcelino Vélez y el mismo Morgan son hospitales que merecen una comisión tan importante como Odebrecht. Mire, ven acá, yo no tengo la culpa de lo que está pasando ahí. Vamos a hacer una comisión para que me traiga un informe de cuál es el problema. Y no me vengan a decir, no, es que no hay cuarto, porque así que terminan para desarmar el gobierno. No, fuera de que no hay dinero y que ayer el director de presupuesto te decía que a veces hay cosas que ocurren. Yo creo que es una comisión que se puede armar. Otra cosa, el tema de OISOE. Todo el mundo sabe qué es lo que quieren en OISOE. Porque mientras esa es una discusión que nunca el doctor y yo nos vamos a poner de acuerdo. Que nunca que haya un interés marcado en otra cosa, cogiendo una buena causa. Dice, no, yo lo que estoy defendiendo es la buena causa. Porque en el caso de la universidad, por ejemplo, ahí es el caso que merece una mesa redonda, un congreso, todo lo que haya que hacer. Hay que tú sabes quiénes están luchando en el problema de la universidad. ¿Quién? Están luchando el PRD versus los guasianos. Yo oí un programa esta mañana en que un abogado decía que todavía no se ha probado que fue el señor Peralta que disparó, porque los testigos se retiraron. Ese señor no disparó, hay que demostrarlo. Y segundo, que a él no le toca bajo ninguna forma asesinato, sino cosas no intencionales. Es decir, que lo más que le pueden dar es 20 años, 30 no. Ya él lo bajó en la radio. ¿Por qué? Porque él no quería matar a Febrillé. Él quería matar. Entonces, pero hay intención de matar. No, pero espérate, sí, tú puedes hacer una cosa. Intención de matar al diputado. ¿A quién mató? Al senador. 30 años por la sumatoria. Y tienen que entender que el señor Febrillé, cuando le cayó atrás la jipeta de Febrillé, él tenía, Blas Peralta, que ir pensando, lo que yo voy a hacer me puede costar la vida. Y le costó la vida, porque 30 años es una vida. 30 años es una vida. Doctor. Pero el problema es que los que estaban hablando eran guasianos PRDistas. Y entonces se van a despatillar. Se van a despatillar porque tú no sabes de quién, por quién tú estás. Esa es la teoría del caso. La crisis de que va a desarrollar, la teoría de la defensa que va a desarrollar la oficina de abogados, sí, que está llevando el caso de Blas Peralta. Sí. Y por ahí hay que mandar, porque no decía que no hay forma de que cuando la persona llamó, no hay forma de que ese señor salga ileso. Lo que puede haber es disminución de la pena. Lo que dice el doctor Pina. Aún a pesar de que hay evidencia clara de que él quería encubrirse. Los abogados se encargan de hacer eso. Eso que usted dice, doctor. Él no estaba pensando, él en ningún momento reflexionó que le podía costar el resto de la vida. Sí, pero ya lo que estamos discutiendo no es si es responsable o no. Que lo importante es si se constituye una figura como el asesinato, lo que hubo fue un homicidio puro y simple. Involuntario. Puro y simple. Involuntario. Puro y simple. Ahora, doctor, mire, con el tema del CONEP, que usted lo señala. Hicieron su marcha el CONEP con ese comunicado ya. Doctor, ¿sabe qué es lo que pasa? No. O lo que yo creo que ocurre. Cuando usted ve que sectores como estos se pronuncian en esa dirección, es cuando se olfatean, que las cosas no andan bien. Posiblemente, si la República Dominicana, tal como yo tenía la esperanza, en el caso
del senador hubiese dado una señal de compromiso, de no aceptar más vagabundería en la administración pública y hubiese conocido el fondo del caso, quizás la situación que vivimos hoy, las expectativas que hay en términos de hacia dónde puede conducir a la sociedad dominicana el tema corrupción, que no ha sido influyente para ganar o perder una campaña electoral. Ahora, eso no se va a mantener por siempre. No, llega un momento en que sí va a ser determinante, pero cuando eso llega también se pone en riesgo. Yo le decía ayer a usted que muchas veces la comisión que se creó posiblemente encuentra cosas y por la gobernabilidad, porque no se joda todo, como dice usted, decir de echarle mucha arena a eso. Lo que pasa es que el Partido de la Liberación Dominicana tiene que aprender, porque ellos creen que se la saben todo, porque tienen los tres poderes, pero tienen que aprender a darle una lectura. ¿Tú no te acuerdas la posición de los empresarios en las elecciones frente a Abinader? Que ellos prácticamente tomaron partido. Tú no te estás dando cuenta que esta es la segunda parte de la película. Mira, hay los empresarios no quieren al PLD. Hay una cosa que ustedes no vivieron. En los jóvenes de los años 60, es decir, que éramos niños en el 50 y jovencitos ya que comenzamos a ver que éramos diferentes al sexo opuesto. Había una constante, que cuando los muchachos se metían en amores con una muchachita, por seguidilla, porque si tú tienes, yo tengo, y el otro tiene, todo el mundo tenía su noviecita. Y resulta que cuando querían salir de ella, empezaban a buscarle defectos. Y hay gente que no le encontraba nada, jamás le encontraban. Tú oye, no le encontraban defectos porque la muchachita cuasi perfecta. ¿Y tú sabes lo que hacían? Que inventaban. Entonces, esto encontraron los defectos. No, instinto de conservación, perder lo menos por lo más. Le encontraron los defectos al PLD para votarlo. Que entiendan que el empresariado dominicano tiene competencia en el partido del gobierno. Porque solamente por lucha de intereses es que se hace eso. Doctor. Es por eso. Doctor, es por eso. Lavarlo en remojo hacia dónde puede conducir el tema corrupción en la República Dominicana si sigue como va. No es buscándole defecto, es el tema de sus intereses, el instinto de conservación, como lo hicieron en la crisis de los 90, que se crearon sus instituciones de la sociedad civil para cuando se hablaba de transformación, ellos hablar de reforma y que todo quede igual sin que cambie nada. Y eso lo lograron. ¿Tú crees que va a la marcha del millón? ¿Qué día es? La marcha del millón. Del millón, sí. El 22. Y hay una el 31. Y el 31 es la mía. Es la suya. A esa usted va. A favor del gobierno. Al favor del gobierno. Para que ellos vean lo que es un gobierno de 62%. Bueno, de 80. Doctor, no es lo que dicen. Doctor, yo no quiero prolongar el asunto mucho porque Félix ya está por aquí, pero a veces uno le da la impresión como que Danilo debería soltar en banda el PLD. No, lo que pasa es que los principales acusados ahí no pueden defenderse. Hay que defender la justicia. Bueno, porque yo veo que todos los casos esos están en la justicia. Sí. Y el procurador no es que dictamina. No. Digo, no es que condena. No. Así pero que usted sabe que la justicia está muy vinculada también al partido de gobierno. Llegó Félix.